Buenas noches para todos. Nuevamente, me excuso por los problemas técnicos que se han presentado. Como les decía, pues bienvenidos todos a este espacio para efectos de relatar o de analizar diversos aspectos en la práctica jurídica que se pueden presentar respecto de la acción de pertenencia y la acción reivindicatoria. Entonces, a todos les doy una cordial bienvenida, nuevamente dándole mi agradecimiento al doctor Anderson Rojas por esta iniciativa, por esta excelente idea de poder hablar aspectos tanto para las personas que son abogados, estudiantes y quienes no lo son. Inicialmente, pues vamos a hacer referencia a qué podemos entender por acción de pertenencia y en contraste también tenemos pues la acción reivindicatoria. En efecto, para poder ir como acotando de manera clara y precisa, la acción de pertenencia es una acción que se basa en uno de los modos de adquirir el dominio. Precisamente tenemos, conforme a los lineamientos del artículo 673 del Código Civil, están allí los modos que están contemplados, entre ellos la prescripción adquisitiva. Entonces, es básicamente a partir de la calidad de poseedor, por el tiempo que determina la ley, se pueda solicitar a un juez que en virtud de una sentencia, que será ese título traslaticio de dominio, la misma se pueda inscribir en la oficina de registro y de este modo estaríamos cumpliendo el título y el modo, la tradición en virtud de esa inscripción de la sentencia en la oficina de instrumentos públicos. Entonces vemos que uno de los presupuestos, básicamente, o la legitimación en la causa por activa, corresponde principalmente a quien ostenta la calidad de poseedor. También tenemos que tener en cuenta, como se han hecho en ocasión anterior, la atribución por factor, básicamente, criterios de competencia territorial, conforme lo dispone el artículo 28 del numeral séptimo, en el que claramente se establece que en los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, declaración de pertenencia de bienes vacantes y mostrencos, será competente de modo privativo el juez del lugar donde estén ubicados esos bienes. Entonces, allí ya tenemos que saber a dónde vamos a dirigir nuestra acción, cuál será el juez competente para que aboque conocimiento de esta acción. Entonces, a todos muchísimas gracias, los que se están conectando. Gigi Cuestas, buenas noches, perdóname, buenas noches por estar aquí. Germán Andrés San Miguel Botero. Entonces, como les venía diciendo, para efectos de determinar la competencia es importante hacer revisión de esta norma. Entonces tenemos que hay una norma especial para la pertenencia que está plenamente regulada en el artículo 375 del Código General del Proceso, en el que claramente se determina que será básicamente o ese factor de la legitimación o elemento esencial del derecho de acción para el poseedor que efectivamente ha ejercido esos actos posesorios, principalmente cuando concurren los dos elementos configurativos de la posesión, que están básicamente consagrados en el artículo 762 del Código Civil. En términos concretos, es esa aprehensión material del bien respecto del cual se ejerce esa posesión material, y de otra parte el ánimo de señor y dueño. ¿Esto qué significa? No reconocer dominio ajeno, comportarse como tal, como un dueño pleno de este bien, objeto de la usucapión. Wilber, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí nuevamente, no solamente en las aulas en forma presencial, sino también en este espacio. Entonces, como les venía diciendo, el artículo 375 del Código General del Proceso regula de manera expresa cuáles son esas etapas que se deben surtir para efectos de impetrar esta acción. Entonces tenemos que esto fue básicamente una de las modificaciones, porque respondiendo pues básicamente unos antecedentes legislativos, tenemos que la primera referencia es la Ley 12 de 1928. Esa ley fue la que que incorporó en el ordenamiento jurídico la acción de pertenencia, pero en efecto había una restricción, solo la podía impetrar el propietario,
el titular del derecho de dominio. Entonces, al existir esta restricción, pues no se permitía al poseedor acudir a la administración de justicia. Tenía que esperar que fuera el propietario que lo demandara. Entonces, básicamente, ¿cuál fue la situación que se empezó a presentar de manera recurrente? Que yo sí soy propietario y sé que estoy privado de la posesión porque hay otra persona que está ejerciendo esa calidad como tal. No podría yo abrir el espacio para que por vía judicial se le pudiera reconocer su derecho. Entonces, y también pues esa decisión solo generaba efectos interpartes, lo que ya después se modificó en virtud de una ley posterior, la ley 56 de 1965, si no estoy mal. Entonces, en efecto, esa ley cambió los efectos de interpartes a erga omnes, o sea, es plenamente oponible y extensible ante cualquier persona. María Fernanda Noguera: profe, buenas noches. Una pregunta: para la prescripción ordinaria, ¿puede hacerse sin que haya perfeccionamiento del contrato de compraventa en una notaría? Entonces, eso es un buen punto que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces ocurre que se firma la promesa de compraventa como un acto preparatorio para efectos, o sea que la promesa de compraventa genera como tal una obligación de hacer, que es básicamente el otorgamiento de la escritura pública. Por eso, conforme los lineamientos del artículo 1502 del Código Civil, se exige que conste por escrito y que se determine de manera concreta la fecha en la que deberá otorgarse la respectiva escritura. Entonces puede ocurrir que eso sería básicamente un poseedor de buena fe que ingresó al inmueble en virtud de ese contrato preparatorio, pero por una circunstancia desconocida, pues básicamente no se pudo perfeccionar. Entonces ahí básicamente es una forma de poder legitimar esa calidad de poseedor para que se reconozca como propietario, como titular del derecho de dominio. Entonces, aquí miren que quiero hacer énfasis, ya que estamos hablando de índole o de ese carácter contractual, y es muy importante si existe un contrato de arrendamiento. En el evento que exista un contrato de arrendamiento, básicamente eso desconocerá la calidad de demandante, por cuanto recordemos que es el poseedor, no el tenedor. No obstante, precisamente el artículo 777 del Código Civil nos hace referencia a la intervención del título. Entonces, básicamente, ¿eso qué consiste? En que el mero paso del tiempo no transforma o muta esa calidad de tenedor a poseedor. Entonces, permítanme aquí, y si ustedes pueden irlo siguiendo también, para efectos, entonces señala el artículo 777, el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia a la posesión. No obstante, puede ocurrir que por una circunstancia específica, el propietario se desentienda completamente de sus obligaciones y allí le corresponda, o la carga de la prueba del demandante poseedor sea demostrar en qué momento se cambió a partir de dejar de ostentar la calidad de tenedor a pasar a ser ese poseedor. Entonces ahí diríamos en qué consisten esos actos posesorios. Entonces, principalmente la explotación económica del inmueble, el beneficio o percibir los frutos civiles que la misma cosa produzca, básicamente los cánones de arrendamiento, que si es un inmueble que es factible que esté subdividido en varias dependencias, habitaciones o apartamentos independientes, se pueda, en virtud de esa posesión, pues beneficiarse básicamente de esos frutos civiles. Entonces, eso es el tema que se debe comprobar en el proceso. Entonces, ya sea aportando los contratos de arrendamiento suscritos o, en su defecto, recibos de pago por concepto de los cánones de arrendamiento, o la prueba, diríamos, fundamental, estructural y medular de un proceso de pertenencia, la prueba testimonial, que claramente se pueda corroborar esos actos de señor y dueño. Entonces tenemos también lo que corresponde en algunos casos, las obras
encaminadas a introducir mejoras útiles, que son aquellas que van a incrementar el valor del inmueble. Entonces, los contratos de obra, las facturas de compras de materiales, los cuales se emplearon para efectos de la realización de esas obras. Wilber, doctora, ¿qué pasa cuando el inmueble tiene característica de baldío y los poseedores cumplen con los requisitos del tiempo? Es decir, de más de 10 años viviendo en dicho bien, ¿qué pasaría ahí? Entonces, frente a esa pregunta, tenemos que hacer alusión precisamente al artículo 375 del Código General del Proceso. Entonces, allí señala básicamente cuáles son esos bienes que se excluyen específicamente de esta acción, que no podrían ser susceptibles del reconocimiento de esa calidad de poseedor. Entonces, en efecto, señala el artículo 375, que esa va a ser como nuestra base fundamental o nuestra ruta a seguir tratándose de un proceso de pertenencia, señala el numeral cuarto del artículo 375, la declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público. El juez rechazará de plano la demanda o declarará la terminación anticipada del proceso cuando advierta que la pretensión de declaración de pertenencia recae sobre bienes de uso público, bienes fiscales adjudicables o baldíos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho público, como a veces ocurre, por ejemplo, en el caso de bienes que están destinados para satisfacer una necesidad de la comunidad, como obras para efectos de la intervención de fuentes hídricas. Entonces los predios alrededor o ese predio generalmente pertenece pues a la empresa de acueducto de alcantarillado. Entonces allí es cuando se requiere la intervención por parte de esas entidades para evitar que se presenten ese tipo de ocupaciones ilegales y luego pretendan adquirir por prescripción. En ese caso, miren que ya la norma es clara, será una causal de rechazo de plano o de decretar la terminación anticipada del proceso. Entonces aquí, pues como para complementar, para que lo tengamos presente, precisamente el artículo 2513 y siguientes nos establecen básicamente frente a ese modo de adquirir a la prescripción adquisitiva y también a la prescripción extintiva. Entonces el artículo 2513 señala en principio que la prescripción tanto adquisitiva como la extintiva debe invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o sea, por eso es a solicitud de parte, o por sus acreedores o cualquier otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciada a ella. Y frente a lo que nos reitera sobre la imprescriptibilidad de los bienes, porque esta acción puede recaer o recae sobre cosas corporales, bienes muebles o inmuebles. Entonces señala claramente el artículo 2519 del Código Civil: los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso. Muchas gracias, Wilber. Entonces espero que haya quedado súper claro al tenor literal, ahí no hay lugar a equívocos. Carolina Suárez, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, como veíamos conforme al artículo 2513 del Código Civil, entonces aquí tenemos en principio: la declaración de pertenencia podrá ser pedido por todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por prescripción. Entonces ahí ya sabemos que será el poseedor, ¿cierto? El que ya a partir, ya sea prescripción extraordinaria o prescripción ordinaria, atiende principalmente la diferencia cuando hay un título o digamos de buena fe, un justo título, y en el caso de la prescripción extraordinaria, cuando no existe ese justo título, que eso fue modificado por la ley 791 de 2002. Entonces, antes el término de la extraordinaria eran 20 años y se redujo a 10 años. Entonces, tenemos que precisamente la persona que haya cumplido con ese término es la que está legitimada para impetrar la acción. Pero viene el 375 y nos complementa: los acreedores podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su deudor a pesar de la renuencia o de la renuencia a este. ¿Por qué? Porque precisamente puede ser que el poseedor se abstenga de iniciar esta acción
judicial en aras de que ese bien no se reconozca o se incluya dentro de su patrimonio. Y ustedes saben que el patrimonio es la prenda general de los acreedores. A partir de ese, digamos, ese privilegio de persecución, el acreedor puede, a partir de las medidas cautelares, del embargo, del secuestro, avalúo y posteriormente su remate, puede lograr el recaudo efectivo de la obligación. Entonces, el poseedor puede que se abstenga para evitar que me puedan identificar que figura un inmueble a mi nombre, por eso no presento la acción de pertenencia. Entonces, aquí se abre esa posibilidad a que los acreedores puedan solicitar el reconocimiento porque los va a favorecer, porque ya va a tener un bien que pueda garantizar el pago de su deuda. Entonces, también señala el numeral tercero: la declaración de pertenencia podrá pedirle al comunero que, con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, recordemos 10 años, hubiere poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los demás comuneros o se haya autorizado por el administrador o por decisión judicial. Entonces, es fundamental demostrar que nunca existió un acuerdo, que simplemente ese comunero empezó a efectuar esos actos posesorios. En efecto, la explotación económica, poderse privilegiar o beneficiar con los frutos. También les decía, dentro de los actos posesorios, la introducción de acometidas de los servicios públicos, la solicitud para efectos de toda su infraestructura y la prestación efectiva de los servicios públicos, el pago de impuestos. O sea, es fundamental. Si yo soy el dueño de ese predio, si estamos hablando tanto de inmuebles, porque también respecto de vehículos, también existe un impuesto de rodamiento, acreditar específicamente el cumplimiento a cabalidad de esas obligaciones inherentes a esa posesión, a ese hecho que constituye la posesión, para que se reconozca en virtud de este proceso judicial. Sí, en efecto, Ramiro Moreno, tenemos una ley, que es la ley 1561, que precisamente hace referencia al proceso especial para efectos de los predios rurales y cuando corresponden a un valor determinado en la ley. Aquí estamos hablando, por decirlo así, de la regla general. O sea, eso ya corresponde a un proceso especial, la ley 1561. Entonces, como les venía señalando, podemos determinar la legitimación en la causa, tanto del poseedor, de sus acreedores y, en el caso del comunero, reclamar ese reconocimiento con exclusión de los otros condueños. Entonces, es importante que con la demanda debe acompañarse del certificado del registrador de instrumentos públicos en el que se identifique a cabalidad quiénes son los titulares de ese derecho de dominio específicamente. Entonces, allí también señala que cuando ese inmueble corresponda a uno de mayor extensión, deberá acompañarse de ese certificado y también deberá dirigirse contra la persona que aparezca allí como titular de derecho real. Y miren que este numeral quinto también establece que cuando el bien esté gravado, comprenda o hipoteca, debe citarse al acreedor hipotecario o prendario. Para ello también imponen una obligación a cargo de la Oficina de Instrumentos Públicos. Cuando se efectúe esta solicitud, debe resolverse en un término máximo de 15 días. Entonces señala que, en efecto, en el mismo auto admisorio se ordenará la inscripción de la demanda. Recuerden que la inscripción es una forma de informarle al público, digamos, darle publicidad a esa acción para que las personas que tengan algún interés en adquirir ese inmueble sepan que está en curso un trámite que podría cambiar la situación jurídica de ese inmueble. Entonces, es más de carácter imprimirle publicidad a esa acción. Entonces, desde el auto admisorio se ordena la inscripción de la demanda y también se ordenará el emplazamiento de las personas que crean que tienen derechos sobre ese bien.
También aquí es importante, para efectos de que no exista ninguna duda sobre la naturaleza jurídica del inmueble, que este no sea imprescriptible, o si es rural, pues que corresponda determinarlo para las autoridades competentes. Entonces, en ese caso señala, en el caso de los inmuebles, el auto ordenará informar la existencia del proceso, primero a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano, en ese momento, pues estoy haciendo referencia a la norma INCODER, ustedes ya saben que actualmente hablamos es de la Agencia Nacional de Tierras, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de las Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que consideren lo que estimen pertinente y hagan las manifestaciones a que haya lugar dentro del ámbito de sus funciones. Eduardo Martínez, buenas noches. En la inscripción ordenada por el juez al momento de inscribir el notariado de registro, ¿se debe pagar esa inscripción? Recuerden que todo acto precisamente genera unos gastos de registro, toda gestión que se adelante. Recuerden que una cosa pues específicamente es oficiar y comunicarle a la Superintendencia de Notariado y Registro, pero cuando se ordene la inscripción de la demanda, se remitirá el oficio. Recordemos que dentro del marco actual del decreto 806 de 2020, conforme al artículo 11 de esa disposición, le corresponde al secretario del juzgado remitir directamente en este caso, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pero precisamente el demandante debe estar pendiente para efectos de sufragar los gastos de registro. ¿Qué nos pasa si no lo cancelamos? Pues que nos van a devolver esa solicitud, o sea, es una nota devolutiva en la que se manifiesta la imposibilidad de acatar esa orden en la medida en que no se sufragaron los gastos de registro. Para el efecto tenemos pues el Estatuto de Notariado y Registro, que es la Ley 1579-2012, si no estoy mal. Leiner Ramírez, hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá nuevamente. Entonces, como también es importante señalar que se ordenará o se deberá surtir el emplazamiento en los términos previstos en este código y se deberá instalar una valla de una dimensión de 1 metro por 1 metro, o sea, es lo mínimo, que sea visible en el bien objeto del proceso y de ser el caso, si hay una vía pública cercana, que sea visible, o sea, se pueda ubicar de una manera estratégica junto a esa vía pública que tenga frente o límite con el bien. Y en ese caso especifica que debe contener la denominación del juzgado que adelanta el proceso, el nombre del demandante, el nombre de demandado, número de erradicación de proceso, especificación de que se trata un proceso declarativo de pertenencia y el emplazamiento de todas aquellas personas que crean que tienen derecho sobre el inmueble con el propósito de que se hagan parte dentro del proceso y la identificación del predio. Entonces, por lo general, por su folio de matrícula inmobiliaria, y nomenclatura y pues digamos si no son muy extensos los linderos porque pues efectivamente tenemos que tener en cuenta pues las dimensiones de dicha valla. Entonces, frente al emplazamiento, recordemos que está el artículo 108 del Código General del Proceso en concordancia con el artículo 293 del Código General del Proceso. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Bajo la normatividad actual del decreto 806, debe solicitarse que se efectúe la inscripción en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, que para tal efecto está bajo la coordinación del Consejo Superior de la Judicatura en la página web de la rama judicial. Entonces, bajo los lineamientos del artículo 10º del decreto 806. No obstante, tenemos que el artículo 108 establece que el emplazamiento en su momento se ordenaba ya sea por un medio escrito o por otro medio, que era básicamente en radiodifusora, hacer ese emplazamiento. Pero bajo la norma actual del decreto 806 ya no es necesaria efectuar esa publicación por escrito, por ese medio escrito o bajo los lineamientos del artículo 108, sino que ahora se hace por el Registro Nacional de Personas Emplazadas. ¿Qué es lo importante? Que allí básicamente ya se disminuye ese costo, porque eso tenía un costo la publicación, entonces ya no tendría que sufragarse esa expensa o ese gasto, sino que solamente se hace la solicitud. Entonces, señala básicamente
que cuando la letra, el tamaño de la letra incluso acá señala un tamaño no inferior a 7 centímetros de alto por 5 de ancho. En el caso de los inmuebles sometidos a propiedad horizontal, la valla debe fijarse en un lugar visible de ingreso al inmueble. Entonces, en efecto, una vez se haga la instalación, que hemos podido percibir en la mayoría, digamos, de la ciudad, en la mayoría, digamos, de barrios, podemos visualizar esas vallas. Entonces, se debe tomar fotografías, un registro, un soporte que acredite específicamente la instalación de esa valla para efectos de que sea incorporado al proceso. Es importante que la instalación de esa valla, lo impone la ley, debe ser hasta que se surta la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, hasta que se profiera la respectiva decisión judicial, que será en curso de esa audiencia. Entonces, ahí señala, inscrita la demanda y aportadas las fotografías, o sea, inscripción de demanda, ya sabemos que es ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que ha llegado ese soporte fotográfico sobre la instalación de la valla, señala que el juez deberá ordenar la inclusión del contenido de la valla o del aviso en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia, que también está a cargo del Consejo Superior de la Judicatura. Esa publicación durará por un mes, dentro del cual se podrá contestar la demanda. Las personas emplazadas, quienes concurran después, tomarán el proceso en el estado en que se encuentra. Entonces, miren que aquí ya tenemos identificados dos registros, digamos, el registro nacional de personas emplazadas, que esto es para efectos de notificar incluso al demandado si desconozco su domicilio o su paradero, y a las personas que básicamente se crean con derechos sobre sí bien, a las personas indeterminadas. Entonces, también aquí se garantiza la posibilidad de otorgarle un término para efectos de la contestación a esas personas que crean que tienen derechos sobre el inmueble, como lo señala el numeral séptimo del artículo 375. Una vez agotada este trámite, se procederá a la designación de curador ad litem, que representa a los indeterminados y demandados cuando la dirección se ignore. Entonces, es importante y es obligatorio, es imperativo para el juez realizar inspección judicial sobre el inmueble para constatar específicamente los hechos que se alegan en virtud de la demanda formulada. También, pues en efecto, cuáles son esos actos constitutivos de la posesión y, súper importante, la instalación de la valla a la que hemos hecho referencia. El juez también podrá practicar las pruebas que se consideren pertinentes, y ahí señala básicamente que a esa acta de inspección se anexarán las fotografías que constaten básicamente el contenido y la fijación de la valla. Entonces, es importante que incluso en curso de esa inspección judicial, también, si el juez lo estima pertinente, puede adelantar audiencia, o sea, en una sola audiencia, además de la inspección judicial, proferir sentencia. Entonces, si ya tenemos que en efecto se decretaron las pruebas en ese mismo momento en que se efectúa la inspección, pues también se puedan recibir los testimonios, si hay lugar a ello, en el inmueble, que es más fácil para la ubicación de los declarantes, y ahí mismo proferir el fallo. Entonces, esto también por economía procesal y por eficacia en la administración de justicia. Entonces, señala claramente el numeral 10º que la sentencia de pertenencia producirá efectos erga omnes y se escribirá en el registro respectivo, y una vez inscrita, nadie podrá demandar sobre la propiedad o posesión del bien por causa anterior a la sentencia. En ningún caso, las sentencias de pertenencia serán oponibles actualmente a la Agencia Nacional de Tierras respecto de los procesos de su competencia. Entonces, como les decía, una de las vías es que ¿cuánto puede tardar? Hola María Fernanda, ¿cuánto puede tardar más o menos el proceso? Entonces, ya les digo, básicamente depende del impulso procesal que se dé por la parte interesada. En efecto, lo que se busca es, en la medida en que yo logre evacuar, acreditar en forma plena la inscripción de la demanda
la publicación de la valla, el registro fotográfico y que se surta los emplazamientos en debida forma y la designación de curadora al ítem, ahí ya tendría que continuar el proceso sin ninguna anomalía, pues tendría que acabar o finalizar en un tiempo prudencial. Entonces lo importante es, recordemos que precisamente hay un término de duración razonable de los procesos que está contemplado en el artículo 121 del Código General del Proceso, y esto es que una vez surtida la notificación del extremo pasivo, se tiene un año para efectos de proferir sentencia. Entonces eso también es importante, pues que se debe dar cabal cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales, pero esto va de la mano con que se surtan todos los trámites a cargo de la parte interesada. Miren que en algunos juzgados, desde el mismo auto admisorio de la demanda, se impone un término que está conforme al desistimiento tácito. Entonces, en términos concretos, ¿qué es? O sea, si usted en el término de 30 días no cumple con las cargas plenamente señaladas en esta decisión, podrá darse lugar al desistimiento tácito, y esto es básicamente finalizar con el trámite del proceso. Entonces, eso también es una forma de básicamente incentivar a la parte para que cumpla con las cargas impuestas, y eso pueda darle una mayor celeridad y una mayor eficacia a ese trámite. Con gusto, María Fernanda. Entonces, como les decía, cuando hablamos de prescripción adquisitiva por vía de demanda, pues ya sabemos el artículo 375. Y cuando hablamos por vía de excepción, hacemos referencia cuando es la acción reivindicatoria. Entonces, la acción reivindicatoria claramente está regulada en el artículo 946 y siguientes del Código Civil, y básicamente el que está legitimado para reclamar que se le restituya ese inmueble que es de su propiedad, pero del cual se encuentra privado, o sea, se encuentra privado de la posesión. Entonces, en ese evento, el propietario inscrito formula la demanda reivindicatoria, ya sabemos, legitimación en la causa por activa, ¿en contra de quién? Del poseedor, el que actualmente está privándolo de ese atributo, ¿cierto? De su propiedad. Entonces, en el evento que una vez se surta la notificación, el poseedor tiene dos vías. Una, alegar la prescripción adquisitiva por vía de excepción, o también puede ser prescripción extintiva de su derecho de dominio, cuando se logre demostrar que ya ha transcurrido el término previsto para efectos de que surja su derecho como propietario, ¿cierto? O también tenemos por vía de la demanda de reconvención. Entonces, si ustedes observan, en el Código General del Proceso no existe una regulación expresa sobre la acción reivindicatoria. Entonces tenemos que irnos a las normas generales de los artículos 368 y siguientes del Código General del Proceso. Entonces ya sabemos, como lo hemos determinado en clases anteriores. Entonces, cuando, aquí, Leiner, profe, en caso de que el bien objeto de pertenencia que tiene reservado usufructo, pero quien tiene ese usufructo ya falleció, el juez ordena levantarlo. Entonces, recuerden que precisamente el derecho de usufructo es un derecho real, y dentro de las causales extintivas de ese derecho está básicamente la muerte del constituyente. Entonces, tenemos en efecto que el artículo 368 nos genera o nos consagra el proceso verbal. Como ya lo hemos advertido, para efectos prácticos, para efectos de determinar si el asunto es de mínima cuantía, menor cuantía o mayor cuantía, conforme lo determina el artículo 25 del Código General del Proceso, que ya hemos podido reseñar, 40 salarios mínimos legales vigentes, es la mínima cuantía, más de 40 hasta 150 salarios mínimos será la menor cuantía, y mayor cuantía más de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, aquí, ¿cuál es el criterio determinante? El avalúo catastral, que también es un anexo que se debe aportar para efectos de determinar la competencia. Entonces ya tenemos, tanto para la acción de pertenencia como para la acción reivindicatoria, es un anexo obligatorio
a la demanda el certificado de libertad y tradición expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos. Y de igual forma, el avalúo, el certificado otorgado por la Unidad Administrativa de Catastro, en la que se pueda corroborar cuál es el valor del inmueble al momento de la presentación de la demanda. Y ahí ya podemos determinar si es de mínima, de menor o de mayor cuantía. Entonces, el artículo 368 establece que por la vía procesal del proceso verbal se someterán básicamente esos asuntos de menor y de mayor cuantía. Entonces señala aquí, para efectos prácticos, que lo tengamos muy presente, el término de traslado de la demanda es de 20 días en el proceso verbal. Pero cuando hablamos del proceso verbal sumario, que son esos asuntos contenciosos de mínima cuantía y los que están expresamente taxativos en la ley, entonces cuando hablamos de mínima cuantía, sabemos que allí se tramita por la vía del proceso verbal sumario. Para ello, el término de traslado se reduce a 10 días. Entonces es muy importante hacer esa distinción porque en la práctica eso puede generar o derivar específicamente en que el término se venció y yo no ejercí mi derecho de defensa, mi derecho de contradicción. Entonces, en efecto, también, una vez, si se proponen excepciones de mérito, se correrá traslado al demandante por 5 días cuando hablamos de proceso verbal y cuando hablamos de proceso verbal sumario de 3 días. ¿Esto con qué propósito? Con que se pueda solicitar pruebas adicionales para desvirtuar precisamente los supuestos en que se edifican dichos medios de defensa. Y viene el artículo 371. Durante el término de traslado de la demanda, el demandado podrá proponer la de reconvención contra el demandante si de formularse en proceso separado procedería a la acumulación, siempre que sea competencia del juez y que no esté sometida a trámite especial. Sin embargo, se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y el factor territorial. Entonces, una vez vencido el traslado de la demanda inicial a todos los demandados, un traslado común, se correrá traslado de la reconvención al demandante y por el mismo término de la demanda inicial. En lo sucesivo, ambas, tanto la demanda inicial como la demanda de reconvención, se decidirán de forma conjunta y se resolverán en una misma audiencia. Una misma sentencia. Bueno, en la audiencia es que yo voy a proferir el fallo conforme a los lineamientos actuales de los artículos 372 y 373 en concordancia con el artículo 392 del Código General del Proceso. Entonces tenemos que, si se proponen excepciones previas y de reconvención, se dará traslado de aquellas, una vez expirado el término, se dará traslado de esta. Entonces primero, si hay excepciones previas, se debe dar el respectivo traslado y luego será de la demanda de reconvención. Si el reconvenido propone a su vez excepciones previas contra la demanda, unas y otras se tramitarán y decidirán de forma conjunta. El auto que admite, y acá es muy importante tenerlo en cuenta, admite la reconvención, se notifica por estado. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esa precisión? Porque solo sería el auto admisorio de la demanda inicial de respecto del cual tendría que surtirse la notificación. Recuerde que para efectos de la notificación personal tenemos actualmente 2 vías o 2 alternativas. Agotamos, conforme a las previsiones del Código General del Proceso, envío del citatorio, que es básicamente una invitación al demandado para que se acerque al juzgado y se notifique personalmente dentro de los 5 días siguientes al recibo de esa comunicación, o por aviso. Entonces ya una vez fenecido el término, si que usted concurra, se hará la remisión del aviso, claramente se deberá anexar la providencia a notificar, que sería el auto admisorio, y la notificación se entenderá surtida a más tardar el día siguiente y de ahí empezará a contarse el término para efectos de contestar la demanda. Eso es una vía. La otra es la prevista en el artículo 8º del decreto 806 de 2020, que es básicamente la remisión de la providencia básicamente a la dirección electrónica que esté registrada para efectos de surtir ese enteramiento, y como lo ha dispuesto la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020, se entenderá surtida la notificación dentro de los 2 siguientes a la confirmación de recibo de esa comunicación de recibo, que es diferente de lectura. Entonces tenemos que
agotada la notificación personal, pues en este evento, para el demandado existe la posibilidad de excepcionar o de proponer la demanda de reconvención. Entonces, en este caso es, de una parte, el propietario que reclama la restitución del inmueble y de otra, el demandado que es el poseedor que está reclamando que se le reconozca que adquirió ese bien en virtud de la prescripción adquisitiva por el término que establece la ley para reconocérsele tal calidad. Entonces, eso es lo pertinente. Entonces, no tenemos una norma especial como lo vimos para el proceso declarativo de pertenencia, pero ahí vemos cómo concurren estas dos acciones. Entonces, ¿qué es lo importante para efectos de tenerlo presente? En la demanda reivindicatoria, no podría, frente a una pregunta que me plantearon en un momento anterior, si existe un contrato de promesa de compraventa y el promitente comprador solamente canceló una parte del precio. Entonces, este promitente vendedor no podría, por vía de la acción reivindicatoria, reclamar que se le restituya el inmueble, porque estamos hablando que esa acción reivindicatoria es de carácter extraprocesal. Entonces, cuando existe un contrato, la vía adecuada sería básicamente la responsabilidad contractual por el incumplimiento de ese acuerdo. Entonces, ahí ya sería básicamente, hablando de contratos de carácter bilateral, solicitar básicamente la acción resolutoria tácita que está prevista en el artículo 1546. O si estamos hablando en el caso que es del contrato de arrendamiento, si existe un contrato de arrendamiento, la vía no sería la acción reivindicatoria, sino el proceso de restitución de inmueble arrendado, que ya también hicimos acotación en clase anterior conforme al artículo 384 del Código General del Proceso. Entonces, como lo tiene señalado, entonces ya sabemos, la legitimación es respecto del propietario inscrito frente al poseedor. Pero ¿qué pasa si ese poseedor enajenó ese inmueble? Entonces, ¿contra quién dirigiríamos esa acción? ¿Qué creen ustedes? Así rápidamente veo los comentarios. A ver, alguien que me responda qué pasa si se ha enajenado ese bien objeto de la acción reivindicatoria. Bueno, les digo, un derecho en litigio. Pues primero tendríamos que decir que esa acción tendría que dirigirse contra el poseedor que enajenó ese bien, en efecto para reclamar ya no la restitución del inmueble, sino el precio de la venta. Y de ser el caso, la indemnización de los perjuicios que le haya causado, por cuanto el poseedor, pues claramente, tenía pleno conocimiento de la calidad que ostenta y más sin embargo enajenó ese bien. Entonces a ella se restringe únicamente a tratar de reclamar el precio de esa venta. También es importante establecer frente a las mejoras que se hayan efectuado. Entonces para ello es pertinente señalar que su reconocimiento debe hacerse en la contestación de la demanda. Entonces el poseedor debe demostrar en efecto cuáles son esas mejoras útiles que incrementaron el valor y en efecto reclamar su reconocimiento. Entonces recuerden que esas mejoras solo se reconocen hasta el momento de la contestación de la demanda, porque si con posterioridad se realizan esas mejoras, sabiendo la existencia de este pleito, no habría lugar a su reconocimiento. Pero para ello es importante tener en cuenta el artículo 966 del Código Civil, que establece claramente a quién se le deben reconocer esas mejoras. De las mejoras útiles lo establece el artículo 966. Entonces, solo para el reconocimiento será de ese poseedor de buena fe. Entonces, vencido en juicio, tiene el derecho a que se le abonen las mejoras útiles hechas antes de contestarse la demanda. Entonces ya sabemos que solo se entienden las mejoras útiles aquellas que han incrementado el valor del bien. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos en que el bien
a reivindicar es un lote sin ninguna construcción. Entonces entra el poseedor a ejercer sus actos, construye, hace toda su edificación, introduce las acometidas de los servicios públicos domiciliarios y claramente eso va a incrementar el valor del inmueble. Entonces eso es lo que se tiene que analizar en su momento, pero solo se puede reclamar en la contestación de la demanda y tenemos que solo se reconoce al poseedor de buena fe. Entonces señala que en este caso el reivindicante o reivindicador es el que elige entre el pago de lo que valgan al tiempo de la restitución, las obras en que consisten las mejoras, o puede elegir reconocer ese incremento que le generó el valor de las mejoras. O sea, ahí tiene una elección del propietario reivindicador para que se reconozca y se abonen esas mejoras. Y miren, señala que las obras realizadas después de la contestación de la demanda, el poseedor de buena fe solo tendrá derecho sobre o sea, como lo decía, sobre únicamente las antes de la contestación de la demanda. El poseedor de mala fe, o sea, aquel que ingresó de manera clandestina, claramente, o de manera ilegal o violenta, en ese caso, no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles que hace referencia a esta disposición, pero le da la posibilidad de llevarse los materiales que hayan empleado en esas mejoras, siempre que se puedan separar sin detrimento de la cosa reivindicada y que el propietario se rehúsa a pagarle el precio que tendrían esos materiales después de separados. Entonces, miren la importancia entre un poseedor de buena o de mala fe para efectos de reconocimiento de sus mejoras. Entonces, aquí a lo que quería hacer énfasis sobre esa acción reivindicatoria y esa acción posesoria. Jorge Gómez, buenas tardes, buenas noches ya, bienvenido. Entonces, básicamente estas acciones lo que buscan, o en dado caso vemos esa contención de derechos, de un lado al propietario para que se le restituya el bien y del otro lado el poseedor para que se reconozca que adquirió ese bien en virtud del transcurso o por la prescripción adquisitiva. Entonces es importante también hacer referencia que para efectos y como lo establece básicamente el artículo 621 del Código General del Proceso, frente al requisito de procedibilidad que debe enfatizarse que para efectos del proceso de pertenencia no sería indispensable. Entonces allí basta simplemente presentarte, señala el artículo 621 del Código General del Proceso que modificó el artículo 38 de la Ley 640, señala si la materia es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación y aquellos en los que se demande o sea obligatorio la asistencia de indeterminados, como lo sería en virtud de ¿qué? De la declaración de pertenencia. Pero para efectos de la acción reivindicatoria sí serían indispensables agotar ese requisito de procedibilidad. Entonces, para que lo tengamos también presente. En este evento, lo indispensable es para el éxito del proceso demostrar, de una parte, si hay lugar al reconocimiento de mejoras, la existencia de las mismas y también, como les decía, esos actos posesorios cuando lo que se pretende es la declaración de pertenencia. Francisca Rodríguez López, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, no sé si surgen más preguntas frente a estos casos particulares. Son muy frecuentes, son muy recurrentes, como les decía. Lo importante es para las personas que ostentan la calidad de propietarios estar al tanto y cuidado de sus bienes. No obstante, pues en algunos casos se presenta que a pesar del encerramiento, a pesar de adoptar las medidas, algunas personas pueden ingresar de manera clandestina o de manera violenta. Entonces, para ello, pues está la vía
para poder reconocer ese derecho de dominio y recuperar ese bien. Entonces, una vez proferido el fallo en virtud de la acción reivindicatoria, pues se tendrá que ordenar la entrega del bien en beneficio pues, del propietario. Para ello es pertinente cumplir con unos elementos o estándares que ha señalado precisamente la jurisprudencia. Hay una sentencia que es la SC 15445 de 2016 del magistrado ponente Álvaro Fernando García, que establece que, de un lado, el demandante pues debe ser el propietario inscrito. Se debe dirigir la acción contra el poseedor, que exista una identidad entre el bien, que es propiedad del demandante, y el que está siendo, en este caso, respecto del cual el demandado posee, debe existir una identidad. También que se trate de una cosa singular o de cota aparte, y miren que ahí se establece que el título de adquisición del bien debe ser anterior a el ejercicio de la posesión por parte del demandado. Eso es fundamental. Entonces, acreditados esos elementos o presupuestos axiológicos, demostrados a cabalidad con los diversos medios probatorios, habrá lugar a que se adopte una decisión favorable para el propietario inscrito. Entonces, veo por ahí que no hay más preguntas. Simplemente esto, bueno, y como ya lo he enfatizado, podemos encontrar diversos modelos para efectos de la presentación de la demanda de una y otra acción. Lo importante es que en los hechos, básicamente, se expongan las circunstancias de tiempo y modo lugar bajo las cuales entró, en el caso del poseedor, entró una aprehensión material de ese bien, y describir de manera categórica, muy bien discriminada y detallada, cuáles son esos actos que ha ejercido constitutivos de la posesión invocada. Entonces, para ello, pues, el recaudo probatorio, como les decía, de las pruebas documentales, de los contratos de obra, realización de mejoras, contratos de arrendamiento, son importantes para efectos de la prosperidad de la acción. Entonces, muchas veces esa carga probatoria recae única y exclusivamente en las partes, y más que existe un deber de aportación de la prueba por la parte, ya sea demandante o demandado. Entonces, en efecto, no podría atribuirse esa carga al juez, porque al juez le corresponde la valoración o la apreciación probatoria de esos elementos de juicio aportados de manera oportuna. Entonces, la pregunta de Daniel Martínez: profe, ¿cuánto tiempo se tiene para poder ejercer una acción reivindicatoria? Entonces, en efecto, ya tenemos que va de la mano con el término de la prescripción adquisitiva. Entonces, si yo sé que una persona está ejerciendo actos de posesión y me encuentro privado de la misma, debe hacerse de manera inmediata, porque si yo de manera negligente, por olvido o por descuido, no instauro la acción, pues ahí se va estructurando los presupuestos de la prescripción adquisitiva a favor del poseedor. Entonces, en la medida en que apenas se tenga conocimiento del ingreso al bien, yo tengo que específicamente o de manera inmediata agotar todos los trámites pertinentes para la reclamación de ese derecho, porque luego de que ya transcurra, por lo menos estamos hablando del término máximo de 10 años, pues allí ya tengo la opción, o básicamente ya le estoy dando la posibilidad a ese poseedor que pueda reclamar, ya sea por demanda de reconvención o por vía de excepción, que se le declare como propietario. Y miren que en ese punto que estaba haciendo énfasis, si dentro lo que les decía, se alega como prescripción adquisitiva dentro del proceso reivindicatorio, se invoca como excepción esa prescripción adquisitiva, surge una carga para ese demandante en reconvención, y es que debe allegar el registro expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos. Señala claramente que se debe dar cumplimiento a la publicación de la valla con todas las especificaciones. Esa es la carga que establece en los artículos 6º, 7º, 5º, 6º y 7º. Te señala el parágrafo primero del artículo 375. Cuando la prescripción adquisitiva se alegue por vía de excepción,
el demandante debe dar cumplimiento a los numerales quinto, sexto y séptimo. Entonces ya sabemos que el numeral quinto en efecto es aportar el certificado expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos. El artículo sexto, la inscripción de la demanda y ordenar el emplazamiento de las personas que se crean con derecho respecto de ese bien y oficiar a las entidades a las que ya hicimos referencia. Y la instalación de la valla con la información debidamente discriminada. Entonces señala el parágrafo primero que si con la demanda no se aporta ese certificado expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos o si transcurridos 30 días desde el vencimiento del término del traslado de la demanda no se ha dado cumplimiento al numeral sexto y séptimo, el proceso seguirá su curso, pero no podrá declararse la pertenencia. Entonces es muy importante, si yo soy poseedor y fui demandado en virtud de una acción reivindicatoria e invoco por vía de excepción la prescripción adquisitiva, que se me reconozca la calidad de propietario, debo dar cabal cumplimiento a parágrafo primero del artículo 375. Andrés Caro, ¿cuándo y cómo se aplica la querella policial frente a aquellas personas que tienen posesión de mala fe? Entonces, es habitual en los procesos, se allegan dentro de las gestiones que ha adelantado el demandante, tratar de agotar ese trámite policivo. Entonces allí básicamente librar de esos actos perturbatorios de la posesión es una de las vías. Pero entonces saben que eso es básicamente por decirlo así, una decisión transitoria por cuanto las partes tienen la obligación de adelantar. O sea, es una declaración statu quo, básicamente las cosas se dejan en su estado como están, pero se debe adelantar el proceso judicial. Aquí, frente a esa pregunta de Andrés, voy a aquí hacer referencia básicamente a la Ley 1801 de 2016, que es la que prevé de manera específica estos trámites policivos. Permítanme, ya hago referencia. Y ahí señala básicamente que las partes deberán acudir. Entonces tenemos en efecto acción preventiva por perturbación, artículo 81 de la Ley 1801 de 2016, cuando se inicie la perturbación de bienes inmuebles que sean de uso público o privado, ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los responsables de ella dentro de las 48 horas siguientes. Señala el derecho a la protección de domicilio también y refiere básicamente que son medidas transitorias, por cuanto acá señala, por ejemplo, el artículo 82, la protección de derecho de dominio de efecto inmediato cuya finalidad es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre los derechos en controversia y las indemnizaciones correspondientes si a ellas hay lugar. Entonces, esas serían acciones de manera inmediata para efectos de evitar que se configuren los elementos estructurantes de la posesión. No obstante, he percibido, he conocido casos en que pese a estas acciones reincide, básicamente se pueden alejar del inmueble de manera transitoria, pero luego pueden ingresar de manera indebida. Entonces la forma de dirimir esa controversia en virtud de una decisión que haga tránsito a cosa juzgada específicamente es en virtud de estas acciones a las que he hecho referencia. Entonces les agradezco a todos los que en este momento me han escuchado con atención, a los que han intervenido. Les agradezco por acoger esta iniciativa. Esperamos seguir contribuyendo con ese proceso de formación, con absolver sus dudas y en próxima oportunidad estaremos tratando pues otros temas. Siempre he hecho énfasis en de pronto que ustedes a través de la página hagan alguna alusión sobre temas que les gustaría que se profundizaran o temas que les gustaría analizar en curso de esta acción. Entonces es muy importante que sigan aquí y que espero poderlos ver pronto. Y pues como les decía, esta es una propuesta que lo que busca es poder expandir el conocimiento con un fin único de contribuir a partir del mismo en que no exista la vulneración de los derechos, porque cuando yo
sé qué mecanismos están previstos en la ley para la defensa de mis intereses, de esa forma, pues básicamente no va a incurrir en vías de hecho y lo que hago es agotar las vías legales para garantizar la protección de los mismos. Entonces recuerden que muchas veces el desconocimiento de las normas conlleva a que se generen ciertos atropellos. Entonces este es el espacio propicio para determinar qué derechos, qué acciones, cuáles son las vías establecidas por el ordenamiento jurídico para su defensa. Entonces, Andrés Beltrán, buenas noches. Fabio Garzón, muchas gracias a ti por estar aquí y a todos les deseo que tengan una buena noche y espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo y por este espacio. Jaisa Guapo, que estés muy bien. Doctor Anderson, muchas gracias y una feliz noche para todos.